Quisiera hablarles sobre un tema muy, pero muy delicado, sobre algo que sucedió en la historia del pueblo de Israel. Mientras nos preparamos para entrar en la historia, le quiero hablarles acerca de qué hacer cuando llegue el día malo. ¿De qué forma debo enfrentar una situación peligrosa, una situación difícil? ¿Cuál es la herramienta que Dios me ha dado como hijo, como persona que se le ha revelado el poder de la paternidad? Cuando se te revela el poder de la paternidad, se te está revelando algo muy poderoso. ¿Qué es lo que se te revela? Se te revela a Dios como un ser que no solo guarda, sino como un ser que muchas veces espera que sus hijos también pasen por situaciones difíciles. Y no porque Dios quiera castigarte o porque Dios quiera castigarnos, porque Dios no es un Dios que castiga, sino, diga conmigo, Dios es un Dios de proceso. Y tú tienes que estar preparado para ese día. Y permítame usar una expresión que está muy ligado al infierno, que es la palabra terrible. La palabra terrible está ligado a situaciones dificilísimas que tenemos que enfrentar. Escuche esto: 600 hombres que Dios le puso al lado a un gran líder, su nombre era David. Dice que esos hombres, su semblante eran semblante de leones. Dice que corrían más rápido que las gacelas del campo. Ellos tenían en su mano la espada y eran tan hábiles que los derechos tenían la misma fuerza en la mano izquierda, y en la mano izquierda estaba la fuerza también en la mano derecha. Ellos no tenían problemas para poder empuñar y atacar a los enemigos. Sígame, por favor. Así que su mano derecha era igual que su mano izquierda. Sus piernas dice que eran como torres. 600 hombres que le juraron amor eterno y lealtad permanente a David. Le dijeron: David, daremos nuestras vidas. Y si es necesario nuestra familia. Ellos habían entendido y habían comprendido que sobre David no reposaba un espíritu de valentía, sino que reposaba la lámpara de Israel. Era la luz de Israel. No era solo un hombre valiente, no era un hombre solo guerrero, diga conmigo, era la lámpara. Y escucha esto, encendido. Y cuando tú te transformas en un hijo de Dios, tú dejas de ser un hombre simple y también te conviertes en una lámpara para esta ciudad. Así que lo que tú tienes que hacer es mantener la lámpara encendida. Y para mantener la lámpara encendida, Dios no trabaja con rebeldes, Dios no trabaja con hijos desobedientes, sino que Dios trabaja con hijos que le dicen al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí. Dice que estos hombres ayudaron a David a tomar el reino de Israel. Y hay una palabra que está en la Biblia que dice valeroso en extremo. Escucha esta palabra, valeroso en extremo. Ahora lo voy a meter en la palabra, denme unos minutos. Pero no solo hombres valerosos, sino hombres leales. Hombres que no estaban acostumbrados, escuche esto, a perder guerras.
ellos tenían la capacidad, 600 hombres, de enfrentar a miles, porque los 600 multiplicado por 3, ¿cuántos son? ¿Cuánto? ¿1800? Escuche esto, esos 600 multiplicado por 3 tenían esa valentía. O sea que eran hombres realmente que Dios había levantado para que puedan acompañar a David. Pero en la historia de la Biblia sucede algo. Después de derrotar a aquellos enemigos permanentes, aquellos paladines permanentes, dice la Biblia que sucede algo en la historia de Israel. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y Siclag, y habían asolado a Siclag y lo habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todo lo que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte. Diga conmigo, nadie va a morir. No, pero dígalo con fe. Vamos a decirlo con autoridad. Y dice la palabra del Señor, y todos estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se lo habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los 600, con los suyos, a la ciudad. Medite esto. David venía en un gran carro y los 600 atrás, multiplicado por 3. Y dice la escritura, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David venía de festejar una guerra. Le faltaban días para convertirse en el futuro líder y la lámpara de Israel. Pero el versículo 4 dice algo. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz, y dice la Biblia, y lloraron. Lloraron los 600. Lloró David, y dice la Biblia que lloró hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Todas las lágrimas que derramó David en ese lugar, todo lo que estos hombres, que su cara eran como leones, que eran rápidos como la gacela, que tenían la fuerza y tenían la valentía para poder conquistar cualquier batalla, ahora ellos estaban atravesando una situación de dolor y una situación de amargura. En otras palabras, el día malo le había llegado no solo a David, sino al ejército de David. Las dos mujeres de David, dice la palabra, también fueron cautivas. O sea que las personas que David tenía de confianza, los hijos, nietos que había en ese territorio, todas las personas que estaban en ese lugar habían sido llevados cautivas, dice la palabra del Señor. Y dice el verso 6, levante su mano. Y David se angustió mucho. Levante su mano, porque el pueblo hablaba de apedrarlo. Levante su mano, hay una rema. Porque todo el pueblo estaba en amargura, pero amargura del alma. Levante su mano y recíbame esta rema de parte de Dios. ¿Cómo puede suceder que hombres que le juraron lealtad, personas que le dijeron, si es necesario te daremos a nuestra familia, ahora esos 600 que estaban en ese territorio ya no eran leales, sino que querían no solo apedrarlo, sino la Biblia dice matarlo, darle muerte a la lámpara de Israel? Y aquí está la rema que tengo de parte de Dios, y es la primera que el Padre pone en mi corazón para que la recibas. En el nombre poderoso de Jesús. Y te voy a decir algo. Después de una gran
victoria. No creas que va a venir una gloria, sino viene un momento de prueba, viene un momento de dolor. Pero Dios no te va a dejar en el desierto bajo el dolor, sino que Dios te va a sacar en victoria, porque solo el que resiste es el que puede recibir una palabra de bendición en esta noche. Y si fuera usted, estaría gozándome y diciendo: Señor, gracias. Efesios capítulo 6, versículo 13, dice la Biblia: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedas resistir, diga conmigo, en el día malo. El día malo va a llegar. El día malo es necesario que toque las puertas de tu casa. La puerta de tu casa representa nuestro corazón. El día malo no viene para que tú quedes solo en el proceso como un hombre abandonado y sin paternidad, sino que el día malo viene porque la Biblia está diciendo: y habiendo acabado todo. La palabra dice: lo que te va a sacar y te va a dimensionar y te va a llevar a una victoria segura es que tú puedas estar firme en medio del día malo. Cuando tú recibes paternidad, escúchenme, cuando ustedes reciben paternidad, tú no estás pendiente de lo que estás atravesando, sino que tú estás pendiente de lo que el Padre un día te dijo. Y si el Padre un día te dijo: estaré contigo hasta el fin del mundo, recíbeme esta rema de parte de Dios. Esa palabra va a estar contigo todos los días de tu vida. Esta era que estamos atravesando hoy es la era de la sabiduría y también de la locura. Es la época de la creencia y es la época de la incredulidad. Esta era que estamos viviendo es la era de la luz, pero también es la era de las tinieblas. Y el Padre me decía algo más: los días difíciles vienen muchas veces a tu vida sin que tú los llames. ¿Quién te habla en esta noche? No te está hablando algo que a él se le ocurre, sino que he aprendido a atravesar la crisis, he aprendido a atravesar el dolor y la muerte, no solo golpeando la puerta de mi casa, sino la muerte hablándome y diciéndome: ¿dónde está la palabra que predicas? ¿Dónde está el Dios que anuncia? Entrégamela, porque se va conmigo. Y yo pensando que esa voz era la voz del Padre, pero no era la voz del Padre, era la voz del enemigo. Pero viene siempre algo de parte de Dios que te saca de esa situación de confusión. Recién se lo decía a algunas personas que estaban ahí antes de bajar a este lugar. Yo sentía la voz que me hablaba y me estaba diciendo esas palabras. Pero siempre Dios pone gente bendita que vino de atrás, un hombre, y me dijo: apóstol. Así fue, las manos sobre mis hombros, yo de espalda a él. Me dijo: consumado es. El Señor me dice que te diga que el milagro hecho está. Claro, son cosas estresantes que ocurren en ti. Y mira algo que aprendí, que también no solo el estrés, sino hay una palabra conocida llamada el estresor, que es lo que te consume. El estresor es lo que nos agota. Y aprendí algo más: es lo que te presiona.
Y es lo que te marca y te desgasta y quiere sacar de ti, no lo mejor, quiere sacarte la fe. Por eso la gente que no sabe resistir es la gente que vive bajo el estrés. Entonces cuando la fe se agotó en el día malo, cuando la fe ya no es parte de tu oración, de tu clamor, lo único que está golpeando la puerta de tu casa es el estrés. Y suceden tres cosas. Número uno, te ataca la vida espiritual. Número dos, no solo la parte espiritual, me decía el Señor, sino tus emociones. Número tres, y ataca la parte física. El estrés que se vive hoy en día viene primeramente a quitarte la fe. Y cuando la fe es arrancada, cuando la fe es desprendida, lo único que tú tienes en tu vocabulario es: yo de esta no salgo. Cuando el estrés gobierna tu corazón, la palabra que está en tu vocabulario es: hey, es difícil lo que estoy atravesando. ¿Por qué? Porque te doblegó la parte espiritual, la puso en desgaste, la puso en opresión. Y como estás bajo la opresión, entonces lo único que sale de tu boca son palabras negativas. Y segundo, las emociones empiezan a cerrarse de tal manera que no te entra una voz ni una palabra. Estás tan cerrado. Y después lo físico que te ataca. Porque el 75% de las enfermedades que hoy hay en el planeta Tierra es por el estrés. No es porque una persona consumió algo, comió algo y le hizo mal. El 75% de las batallas que el hombre y la mujer enfrenta, sea cristiano o no, es por estar bajo el estresor. Entonces, ¿qué es el estrés? Es la reacción de tu cuerpo, de tu mente, de los estresores. ¿Qué está hablando, apóstol? David, después de una grande victoria y venir con los 600 guerreros, cuando David se encuentra que su tierra había sido devastada, que sus mujeres, que sus hijos, no solo eso, la ciudad Siclag, el lugar que él había fundado, ahora estaba todo quemado. ¿Ustedes creen que David, cuando lloró amargamente, no entró en un estrés espiritual, emocional? Porque la Biblia dice, escuche esto, la Biblia dice que los que le prometieron amor, los quisieron matar. Y yo sé que muchas personas, y aquí está la rema, levante su mano. Oh, Ramasaya. Muchas personas no te quieren ver vivo, te quieren ver muerto. Pero si tú tienes una palabra, acá. Si tú tienes una palabra, si tú tienes una palabra, si tú tienes una palabra no del hombre, si tú tienes una palabra del Eterno, aunque quiera verte muerto, no vas a morir, sino que vas a vivir. Aleluya. Alguien que aplauda al Rey de Gloria. Mire lo que dice la Biblia. Se lo voy a decir parafraseado, no lo vamos a proyectar, solo escúchelo. Está en el libro de San Lucas, capítulo 21, versículo 25. Dice la palabra: aquellos días habrá angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Jesús habló del estrés. Jesús mismo soltó esta palabra y le dijo a su gente: señores, van a llegar días de confusión. Van a llegar días que van a ser terribles en la tierra. Pero también la Biblia dice: confiad, porque yo he vencido al mundo. Jesús soltó estas palabras y la gente no entendía.
Cristo habló de la desesperación, habló del temor, habló del miedo por lo que vamos muchas veces que atravesar. Y Jesús mismo dijo: mira, levanta tu mirada al cielo, porque cuando escuches rumores de guerra, cuando se levante familia contra familia, cuando se levante y todo esté en desesperación, lo único que le pido a los que sirven y a los que creen en la palabra, que eleven su mirada al cielo, porque el socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que, encendidos, recíbame esta verdad. Si estás aquí y estás atravesando el día malo, confía, Dios te sacará en victoria. Amén. Gloria a Dios. Dile que está a tu lado: el Señor te está bendiciendo. Y déjame darte algunos datos muy importantes. Entonces, está el estrés, el estresado y los estresores. ¿Y por qué sucede esto? Escuche, puede suceder por la muerte de un familiar cercano en forma inesperada. Puede pasar en una separación, en un divorcio. No solo en un divorcio, en una separación, sino también puede pasar en un diagnóstico de una enfermedad grave, que de repente estabas bien y de repente todo cambia y empieza el dolor, la angustia a gobernar nuestras vidas. Tú venías bien y de repente te sucede algo en la vida, algo que tú no estabas listo, no estabas preparado para soportarlo. He conocido gente de Dios, he conocido muchas personas. Nunca me voy a olvidar un pastor amigo, 44 años, un hombre de Dios impresionante, con una capacidad intelectual muy grande. Él era un hombre fuerte, él era un hombre muy activo, y de la noche a la mañana me llega una noticia, me dice: fulano de tal ha partido a la presencia del Señor. Son momentos que el hombre no está preparado. Yo dije: sí, hace poco lo vi, hablé con él, caminé con él en una convención, nos vimos, almorzamos, cenamos juntos, y esa mala noticia golpea el corazón del hombre. Y tú te preguntas, y sea sincero, cuando alguien parte, si es un amigo o es un familiar, dime si no te agarra una sensación rara dentro de ti. Sea sincero en esta noche, porque tengo una palabra también para ustedes. A veces nos preguntamos y decimos: ¿por qué a él? Si era una buena persona. ¿Por qué no le pasó a otro? ¿Por qué siempre ha estado en nuestro vocabulario la palabra "a mí no me puede pasar"? ¿Alguna vez lo pensaste? A veces pensamos, y podemos estar aquí en esta noche, y yo no sé si el sábado estarás aquí, pero si tú estás aquí, los ojos de Jehová están sobre ti. Mira esto. Cuarta revelación. ¿Cuánta gente que no solo ha pasado por situaciones de divorcio, de separación, de peleas, sino también han caído en bancarrota? Tal vez una mala inversión, y esa
pérdida te afectó. Tal vez confiaste en un amigo, tal vez compraste una casa, tal vez compraste un vehículo y nunca te llegó. Eso también genera en el corazón estrés. Y recuerda que el estrés desgasta la parte espiritual. Y si tú no estás firme, recuerda esto, 3 cosas: ataca espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Si tú no estás en Cristo, es difícil que puedas resistir. Por eso, cuando el Señor me daba esta palabra acerca del día malo, también me dijo lo siguiente: en el día malo no tiene nada que ver con la falta de unción, no tiene que ver que conozca o no la Biblia. Tú tienes que ver con los ojos espirituales lo que estás atravesando. Y esto fue lo que el Padre me marcó, y esto es lo que quiero decirle a toda la iglesia. Debilidades vas a tener que atravesar, pero recuerda esta palabra. David, cuando se encuentra con toda la mala noticia de lo que había pasado en su tierra, versículo 7, versículo 8, versículo 9, dice que David no se enfocó en lo que los 600 querían hacer con él. Dice la escritura en primera de Samuel capítulo 30, dijo David al sacerdote: yo te ruego que me acerques un éfod. Y dice que le acercó un éfod a David. Y mire el versículo 8: y David, levante su mano, y David consultó a Jehová. Tenga su mano arriba, toda la iglesia. En el día malo, en el día de terror nocturno, nunca consultes a los muertos, consulte al Rey que vive. La palabra dice que David consultó a Jehová diciendo: ¿qué haré, Señor? Permítame aquí hacer un paréntesis. ¿Cuántas veces, en vez de ir a la presencia de Dios, hemos ido a cosas que nosotros guardamos en el corazón? Porque claro que el dolor a veces es difícil, pero la palabra está diciendo: ahora, David, yo tengo que consultar al único que puede darme una respuesta. Y mire lo que pasa. Para no detenerme y no perder mucho tiempo, quisiera ministrarle, pero mira esto. Dice que Dios le habla y le dice a David lo siguiente: síguelos, síguelos. Otra vez, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Aleluya. Recíbame esta rema en esta noche, encendidos. Aleluya. Si hoy estás atravesando el día de dolor, el día de angustia, el día de miedo y de temor, Dios viene a decirte en esta noche: lo que me están mirando, les suelto esta palabra. Dios dice: síguelos. No, con fe, síguelos. Otra vez. Síguelos. Grítelo. Síguelos. Otra vez. Síguelos. No escapes. No te pongas en la cueva. No te escondas diciendo: no saldré de esto. Dios te dice: síguelos. 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 Dios te dice: síguelos. A la enfermedad no le tengas temor. A la prueba no le tengas temor. Dios dice: síguelo, porque ciertamente vivirás.
No sé a quién le estoy hablando en esta noche. Aleluya. Hey. Hemos caído muchas veces en el dolor. Y no te avergüences. Hemos caído en la falta de fe y no te avergüences. Por eso esto no es una iglesia, esto es un centro de entrenamiento a la gente que le quiere creer a Dios. Oh, Ramasaya. El día malo tiene que ver con algunas facetas. El día malo tiene que ver cuando tu corazón se te hace pedazos. Nadie está exento del dolor. Puedes gritar y decir: a mí no me va a pasar nada. Y si llegas al final sin atravesar nada, dale gracias a Dios, porque Dios es quien te ha guardado. Vivimos en un mundo alterado por el pecado y la maldad y la fuerza de las tinieblas. Dice la Biblia que muchas veces podemos pensar como dijo el profeta Elías. Dijo estas palabras: Señor, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Tú puedes tener temor y miedo. Días atrás me preguntaron: apóstol, siento mucha inseguridad, ¿cómo hago? Y yo le decía a esta persona: la inseguridad te hace dependiente de Dios, nunca la pierdas. Tenemos una identidad, somos hijos de Dios, pero muchas veces tenemos que enfrentar el miedo. Vaya que sí lo enfrentamos. Las noches largas, las noches que no puedes conciliar el sueño, las noches que no puedes descansar porque el estrés y el estresor te persigue y no encuentras paz en tu corazón. Aleluya. Elías estaba en la cueva y de repente, dice la Biblia, me quedan 10 minutos, pasó algo en ese lugar. Dice que vino un terremoto donde estaba él, pero Dios no estaba en el terremoto. Vino en ese lugar como un fuego, pero Dios no estaba en el fuego, hasta que vino Dios en un viento apacible y delicado y le dijo estas palabras al profeta Elías: largo camino te resta. Le voy a decir a esta iglesia: largo camino te resta. Y dice la Biblia que en ese momento de dolor David hizo lo mismo. Derramó su corazón ante Dios y la voz de Dios se hizo presente. Levanta tu mano. El día malo tiene que ver cuando muchas veces descubre que te has traicionado a ti mismo. ¿Y por qué te has traicionado? Tenga su mano en alto. A ti mismo. Porque descubre que has vivido sin valentía, sin determinación, pensando siempre en el que dirá la gente. Tiene que llegar el día que deje de pensar lo que piensen de ti y empieza a declarar con tu boca que quien te da la palabra no es el hombre, sino es el creador del cielo y de la tierra. Déjate de traicionarte. Déjate de condenarte. Este es el día que el Señor ha preparado para librarte del día malo. Oh, Ramasaya. El día malo es cuando descubres que has perdido tiempo en tus cosas y dejaste el llamado de Dios a un costado. El día malo es cuando pierdes el rumbo
y no tienes sentido de propósito, pierde la razón de tu vida. Dice la Biblia que David no sabía que los amalecitas, cuando le tocaron todo, iba a ser él promocionado a un nuevo nivel, pero en ese momento de dolor, solo los 600 que le prometieron amor lo querían matar. Mi esposa, estando en ese lugar de infierno, de tormento, de dolor, dice que vinieron fuerzas y querían llevársela. Y le dijeron estas palabras: tú estás aquí, ¿y dónde está la gente que dice que te ama? Tú estás aquí sola, nadie está a tu lado. Hasta que ella respondió estas palabras. Miró a su alrededor y dijo: hey, no estoy sola. La intercesión de la iglesia estaba ahí. Más de 15 naciones, y no estoy hablando por hablar, estaban orando, porque eso era un proceso divino que Dios estaba. Y si Dios quiere y Dios nos da la fuerza, tal vez el sábado se lo puede contar. Pero mire esto. Aplauda al Señor, la gloria es para Dios. La oración de la iglesia estaba ahí. Y quiero cerrar con esto. Mira esto. El día que tú descubras, el día que se te revele que en esta batalla que estás atravesando no estás solo, sino que hay un ejército aquí, que aquí hay un pueblo, hay una iglesia, que tal vez no somos, ni corremos como gacela, ni tenemos la cara como aquellos valientes, pero hay algo que portamos nosotros. Y ponga su mano así, por favor. Lo que tú y yo portamos es luz. Y la luz que nosotros portamos no solo alumbrará Necochea y Quequén, sino Argentina. A través de Necochea y Quequén será iluminada. El que lo cree dice amén. El que lo cree dice amén. El que lo cree dice amén. Aleluya. Y quisiera en estos minutos que me quedan, el tiempo es aquí tremendo, pero mira esto. Yo solo quisiera orar, pero mire, no se apure, por favor. Aquellas personas que estén atravesando un día, pero no hablo del día de hoy, hablo que estén atravesando una tormenta y ven que no pueden salir. Puede ser, escuche, puede ser matrimonial, puede ser una batalla que estás lidiando con alguno de tus hijos, o tal vez algún problema judicial. Yo no sé. Lo que sí sé, que en esta noche hay palabra para esas personas.